Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las posibilidades de que China se cierre al exterior o se lo ponga más difícil a la gente que venga de fuera. Eso es, y para ello hemos regresado al megaparque temático de estilo tradicional que hay en las afueras de Changsha. Este fin de semana han organizado otro festival de ropa tradicional para variar, pero tranquilos que no os vamos a dar más la tabarra con ello porque ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Antes de empezar, tenemos que recordar que China hasta hace no mucho estaba cerrada al mundo. Solo llevamos 40 años de apertura, pero las cosas han cambiado mucho. Antes de los años 80 era mucho más complicado venir aquí. Yo creo que hoy en día nos resulta difícil hacernos a la idea. Hay un señor uruguayo llamado Pablo Robeta Dubinsky que llegó a este país en 1975 y tiene un blog interesantísimo para entender mejor lo mucho que ha cambiado este país desde entonces. Yo siempre lo recomiendo porque se aprende un montón y os aseguro que la experiencia que tuvo él y la que hemos tenido la gente como yo, llegados alrededor del año 2010, no tiene nada que ver. Pablo Robeta cuenta que en los años 70 había muchas limitaciones de todo tipo para los extranjeros. Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron los de Xinhua, un medio chino, explica que entonces en Pekín apenas había extranjeros y que solo podían comer, comprar y alojarse en unos pocos establecimientos. Y hoy en día la situación es mucho mejor en ese aspecto, pero seguimos teniendo algunas trabas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, aunque llevemos unos cuantos años aquí, funcionamos con el pasaporte para gran parte de los procesos administrativos. Para que os hagáis una idea, ayer Lele y yo nos sacamos un bono para poder entrar a este parque a lo largo del año, pero tuvimos ciertos problemas para tramitarlo porque el sistema no acepta pasaportes. Pero cuando registramos el nacimiento de nuestra hija fue todavía más complicado. Necesitamos 2 días extra de trabajo administrativo para que mi nombre y mis datos aparecieran como es debido. Y alguna vez que me ha caído una multa de tráfico por conducir de forma inapropiada, se la ha tenido que comer Lele porque conmigo no hay manera. Todo esto lo podría solucionar si solicito la tarjeta de residencia permanente y me la dan, claro, porque con ello viene incluido un número de identidad nacional igual que el que utilizan los chinos. La vía más fácil, la más asequible para todo el mundo a la hora de conseguir la residencia permanente, tiene como requisito haber pasado al menos 5 años casado con un ciudadano de este país y viviendo aquí. Y además de otras ventajas, no tendrías por qué renovar tu visado cada año, que es lo que vengo haciendo yo durante un buen tiempo. De todos modos, yo creo que se acuerdan cada vez más de nosotros a la hora de diseñar u organizar los sistemas administrativos públicos o de las empresas privadas, y es más fácil que nos incluyan para lo bueno y para lo malo. Yo creo que el gobierno todavía tiene bastante que hacer para que los extranjeros tengamos los mismos derechos y obligaciones que los chinos, pero en ocasiones estos problemas también se deben en parte a que no nos manejamos lo suficientemente bien con el mandarín. Y aunque hasta ahora apenas se nos ha exigido que lo hablemos, en los próximos años esto podría cambiar. Hace poco el Departamento de Educación ha anunciado cambios en los niveles y los exámenes oficiales de mandarín. Han añadido otros 3 niveles más y se incluye una prueba oral. Eso es, antes la prueba oral era un examen diferente que casi nadie exigía y desde mi punto de vista los exámenes HSK, que es como se llaman, estaban orientados claramente a la comprensión auditiva y lectora. A ver, sinceramente yo creo que era un poco cachondeo porque aquí Javierzo se sacó un HSK 5 que se suponía, según algunos, que era un equivalente a un C1 en el marco europeo, un nivel alto de mandarín por así decirlo porque solo había uno superior, pero en la práctica todos sabíamos que no era así. Lele fue mi profe en el proceso. ¿Tú te acuerdas cuánto tiempo lo estuve preparando? Creo que fueron unos 2 meses. Yo ya me había sacado el HSK 4 antes, pero ¿de verdad pensáis que se puede subir un nivel más en el dominio de un idioma con solo 2 meses de estudio? A mí me parece que las autoridades en la materia lingüística estaban siendo muy blandas con nosotros. Sabemos que para los occidentales en general aprender este idioma es complicado porque la escritura o la pronunciación son muy diferentes, pero estaba claro que nos lo estaban poniendo fácil en parte porque no muchos de nosotros nos animábamos a venir. Y China, la fábrica del mundo, necesita gente de fuera. Nosotros ya veníamos tiempo diciendo que esto de los niveles intermedios altos de mandarín prácticamente regalados se iba a acabar. Hasta ahora no era nada raro que al llegar a China a muchos profesionales extranjeros les pusiesen intérpretes. Pero a medida que este país avanza en cada vez más sectores, es posible que te empiecen a exigir que vengas con una base. A partir de julio aumentarán considerablemente el vocabulario
vocabulario para cada nivel y mi flamante HSK5 se verá reducido a un humilde HSK3 de un total de 9. Pero es que esa es la realidad, yo tengo un nivel que llega justo a intermedio. En realidad, Javi depende de mí para hacer muchas cosas en China. Con su nivel de mandarín no puede. ¿Estás grabando? Sí, para mis clases. Toda esa gente está viendo una actuación de bailes tradicionales de la minoría Hua, que se encuentran sobre todo en la provincia de Yunnan. Que nos suele preguntar cómo pueden pasarse una buena temporada en China o quedarse a vivir aquí unos años, les solemos recomendar que antes vengan a estudiar. Pero ahora con la pandemia no se está dando prioridad a la gente que solicita visados de estudios, en parte porque tenemos la solución de los cursos online. Nos lo han preguntado muchas veces, pero la verdad es que nosotros no sabemos cuándo se abrirán las puertas para los estudiantes. Por cierto, hoy domingo el experto Zhang Wenhong ha dicho que hasta que no lleguemos a 70% de vacunados en China, no podemos abrirnos como antes. ¿Y cuándo llegarán a esa cifra? Bueno, pues ya os dijimos que aquí la vacunación empezó sin demasiada prisa, pero ahora se está pisando el acelerador, se espera llegar al 40% de la población para finales de junio, y si se mantiene ese ritmo, a lo mejor para septiembre u octubre ya está, así que algunos estudiantes podrían venir. Ahora bien, cuando lo hagan, es posible que también se empiecen a pedir otros requisitos, porque como os contamos en el vídeo sobre las dos sesiones, se ha propuesto exigir un poco más. Cuando decidí que iba a venir a China en 2011 y me matriculé en la Universidad de Wuhan para aprender mandarín, no me pidieron nada más que pagase la matrícula prácticamente. Y luego yo estuve haciendo el trabajo de campo de mi tesis doctoral, apenas fui a clase y no pasó nada. Pero es posible que en el futuro te pregunten un poco más por tu formación previa y es posible que pasen lista con más seriedad para asegurarse de que no andas por ahí trabajando, que es ilegal con un visado de estudios. De todos modos, no nos parece que se vayan a poner demasiado exigentes con los requisitos y seguimos pensando que si eres joven es la mejor forma de empezar en este país. En cuanto al trabajo, sabemos a través de algunos miembros de nuestra comunidad de Patreon que ya están dando visados para ello. Es que claro, estudiar es algo que muchas veces podemos hacer a través de internet, pero trabajar puede ser un poco más complicado. Hay que pasar una cuarentena al llegar, son 2 semanas obligatorias en un hotel, entre comillas, seguidas de hasta otras 2 en tu casa, pero ya se puede hacer y nuestra impresión es que hay cada vez más gente interesada en ello. En cuanto a los requisitos para venir a trabajar y renovar el visado, ya cambiaron el sistema hace unos años y no creo que lo vuelvan a tocar en breve. Desde hace un tiempo estamos clasificados por niveles A, B o C, dependiendo de tu formación, tu experiencia laboral, tu nivel de mandarín o el salario que ganas. También se nos pide un chequeo médico, igual que a los estudiantes, pero en el caso de los trabajadores tenemos un requisito extra que son los antecedentes penales. Antes eran bastante más flexibles con esto, pero ¿qué pasó? Que durante algunos años empezaron a llegar profesionales, entre comillas, con un pasado un tanto cuestionable y se colaron, por ejemplo, en el mundo de la enseñanza, dando lugar a algún que otro escándalo con los estudiantes. China ahora se puede permitir ser más selectiva con nosotros porque hay más extranjeros dispuestos a venir aquí, pero se supone que si ya has logrado entrar, la burocracia se va a volver cada vez menos complicada para quedarte. Aunque yo personalmente no he notado una gran diferencia y creo que se podrían hacer unas cuantas cosas para facilitarnos un poco la vida. Por ejemplo, para los que estamos casados con un ciudadano chino, el visado de reunión familiar, que es una opción para poder seguir residiendo en este país, no nos da derecho a trabajar. O sea, si nos ofrecen un trabajo, técnicamente tenemos que salir del país para solicitar un visado de trabajo y realizar todos los trámites. Yo entiendo que tienen miedo de que se formen mafias matrimoniales, pero en nuestro caso, por ejemplo, Lele lo tiene mucho más fácil para trabajar en España siendo mi esposa. Y luego, aunque estés con un visado de trabajo, si te quieres mover a otra provincia es muy complicado. Yo a veces tengo la sensación de que es más difícil que para un europeo moverse de España
España a Alemania, por ejemplo. Los requisitos pueden cambiar de provincia a provincia y en algunos casos, sobre todo cuando no se trata de grandes ciudades, a lo mejor no saben cómo hacer los trámites para los extranjeros. A nosotros una vez nos ocurrió que tuvimos que hacer el trabajo de preguntar a la oficina de inmigración, entre comillas, de la provincia para luego informar a la oficina local, porque ellos no lo tenían nada claro. Afortunadamente vemos que se están haciendo esfuerzos para mejorar esta situación, pero todavía hay trabajo que hacer. En principio, este país sigue apostando firmemente por la apertura al exterior. Esa es la intención, eso es lo que nos dicen. Pero yo creo que está bastante claro que para poder venir tienes que aportar algo. Si vienes a estudiar es posible que te den facilidades porque te verán como una especie de puente entre China y tu país de origen. Y si quieres trabajar, normalmente se espera que vengas con un título universitario o con una experiencia laboral difícil de conseguir en China. Por ejemplo, entrenadores de fútbol, que sabemos que es una profesión bastante demandada en este país. ¿Y qué pasa si en el futuro China también tiene sus propios entrenadores locales de fútbol que sean capaces de enseñar tan bien como los españoles o los argentinos? Pues por eso mismo hay que venir ahora. Y esto también lo podemos aplicar para muchos otros sectores. A mí me parece que China va a tardar mucho en tener buenos futbolistas. Hay trabajo de sobra para años. Yo me acuerdo que el primer año que pasé en China tenía un amigo mexicano que me decía, ya verás, los chinos ahora nos lo ponen fácil porque nos necesitan, pero luego cuando aprendan a hacer las cosas por su cuenta se acabó. Y aunque no creo que ese momento esté cerca, ni me parece que nos vayan a echar, no le falta cierta razón. Luego está la posibilidad de que China se cierre debido a esta nueva historia de la Guerra Fría con los Estados Unidos. Sí, podría ocurrir, pero yo soy bastante escéptico al respecto porque sé que detrás de esas tensiones muchas veces lo que hay es una lucha por tener un mayor acceso al mercado chino. Por ejemplo, los Estados Unidos son los que más ruido hacen contra China, pero al mismo tiempo son los que más beneficio le sacan a su mercado. También son los ciudadanos occidentales más presentes en este país. Los españoles en comparación somos muy poquitos. Gran parte de la propaganda anti-China que viene de Estados Unidos tiene un objetivo económico. La lógica que hay detrás es, vamos a denunciar a China para que los inversores de todo el mundo se echen para atrás, para que no pongan su dinero en el gigante asiático, y mientras tanto vamos a negociar con el gobierno chino una mejor posición para los intereses de nuestras empresas. Y el reciente tratado de comercio entre China y la Unión Europea ha contribuido a tensar esta situación, porque lo que hacían los europeos hasta ahora era sumarse a las denuncias de los Estados Unidos a través de sus políticos o sus medios de comunicación, pero luego ellos no se llevaban una recompensa demasiado grande en términos de acceso al mercado chino. Y lo mismo ocurre con los países latinoamericanos, pero ellos les sacan una ventaja todavía más pequeña a esto de hacer propaganda anti-China porque apenas tienen presencia en este país. Es decir, cuando desde los medios occidentales os insisten tanto en lo mala y distópica que es China, yo lo que me imagino es a los grandes intereses empresariales de Estados Unidos y de Europa diciéndoos, no vengáis, que aquí la cosa está muy mal, y mientras tanto ellos comiéndose el pastel chino a dos manos. Yo pronto cumpliré 10 años aquí y he visto cantidad de historias en los medios sobre el inminente hundimiento de China, pero la realidad es muy diferente y si además miras un poco a la historia te encuentras con que este país lleva ya unas cuantas décadas funcionando como la fábrica del mundo sin demasiadas incidencias. La forma en la que nos hemos recuperado del coronavirus, contra todo pronóstico, también indica que podríamos seguir creciendo durante unos cuantos años más. Entonces, si lo que buscamos es que nuestros países sigan creciendo económicamente, que a lo mejor no tiene por qué ser así, quizás ya estamos llegando a los límites del planeta, lo suyo es abrirse a las posibilidades que ofrece China. Y con eso no estamos defendiendo que el mundo tenga que abrirse a los productos chinos, sino más bien lo contrario. En este país la gente empieza a tener cada vez más dinero para gastar y pueden estar muy interesados en cosas de otros lugares. Otra cosa que puede ocurrir es que China empiece a tratar mejor a otros países. Hace poco hemos visto un acercamiento con Rusia y también están los países africanos, por supuesto. Yo creo que con el cambio climático las relaciones entre Rusia y China van a ser cada vez más importantes, porque con el deshielo se están abriendo nuevas rutas marítimas y además
además para China tanto el gas como los recursos agrícolas de Siberia pueden ser muy prometedores. ¿Y qué pasa con eso? Pues que a lo mejor los rusos podrían tener más facilidades para venir a China. Y con los países africanos pasa lo mismo. En las universidades de este país es muy fácil ver estudiantes llegados de allí. Yo creo que hasta ahora los llegados de Europa o de América del Norte recibíamos un trato favorable en China, pero quizás en el futuro no será así. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos compartir donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!